El millonario visita sin aviso a su empleada humilde y descubre un secreto que cambia todo. Era un día cualquiera en el vecindario olvidado de Santa Rosa, donde las calles estaban cubiertas de polvo y el sol apenas lograba filtrarse entre edificios desvencijados. En medio de ese desaliño, la vida continuaba, y la gente se movía como sombras, rutinarias y solitarias. Pero hoy sería diferente. Hoy, Vicente, el millonario más temido del país, había decidido hacer una visita inesperada a su empleada, Sofía. Vicente, un hombre de mirada fría y calculadora, se bajó de su lujoso automóvil con una expresión de desdén. Se acercó al pequeño edificio de ladrillos desgastados donde Sofía vivía. La brutalidad del contraste entre su mundo y el de ella le provocó un leve escalofrío. Pero rápidamente lo ignoró. «Solo voy a comprobar su trabajo», pensó. Sin embargo, algo en el ambiente olía a misterio. Al entrar, el olor a café recién hecho le golpeó. Sofía, con su cabello recogido en un moño y su blusa un poco arrugada, lo miró con sorpresa. Era un fenómeno raro. Su jefe no tenía la costumbre de aparecer sin previo aviso, y menos en su casa. «Señor, no esperaba», balbuceó, pero Vicente no estaba interesado en sus excusas. Mientras inspeccionaba el lugar, se topó con un viejo baúl en una esquina. Era pequeño, su madera había conocido mejores tiempos, pero lo que había en su interior brillaba con una luz extraña. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz resonando con autoridad. Sofía palideció, su rostro se tornó ceniciento y sus manos comenzaron a temblar. Es algo que guardo para mis hijos», respondió. Pero Vicente sabía que había más. La tensión electrizaba el aire. Vicente, impulsado por una curiosidad incontrolable, abrió el baúl sin esperar respuesta. Dentro encontró cartas antiguas, fotografías descoloridas y un pequeño objeto que parecía un medallón. Con cada pieza que sacaba, un profundo nudo se formaba en su estómago. Reconocía esos rostros de alguna manera. Se sentía identificado con la historia que se desplegaba frente a él. Esto es de mi familia», murmuró, atónito. ¿Cómo era posible? La conexión entrañaba un peso que no podía comprender de inmediato. Las cartas hablaban de secretos que habían sido enterrados y de promesas olvidadas. Vicente sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si los fantasmas del pasado estuvieran tomando vida. Sofía, al ver su confusión, dio un paso hacia él. «Señor Vicente, nunca quise que supieras, pero tu madre, ella era parte de esta historia, parte de nosotros». Las palabras salían de su boca entrecortadas, como si cada letra pesara toneladas. Vicente sintió un impacto emocional, una empatía que nunca había experimentado, un miedo a perder el control de su vida, de su nombre. Una sombra cruzó su mirada, un presentimiento que lo hizo estremecerse. No estaba solo en esto. Había un oscuro secreto que acechaba, una figura que amenazaba con desvelar verdades que Vicente ni siquiera había imaginado. Su fortuna y su humanidad pendían de un hilo, mientras un nuevo juego de poder estaba a punto de comenzar. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El silencio se hizo denso entre ellos. Vicente, con el medallón en sus manos, podía sentir cómo su mundo empezaba a desmoronarse a su alrededor. Sofía lo miraba, expectante, esperando que él procesara lo que acababa de descubrir. El caos en su interior se manifestaba en sus manos, que temblaban ligeramente. «¿Cómo puede ser esto? Mi madre, ¿tú la conocías?», preguntó, su voz apenas un susurro. El sudor empezaba a perlar su frente. Sofía asintió, tragándose la angustia. «Lo sabía, señor. Lo sabía desde el principio. Ella era parte de una familia que nos unía. Todo lo que creías saber sobre tu historia es solo la mitad de la verdad».
Vicente sintió una oleada de confusión. Su mente giraba en círculos. Justo cuando estaba comenzando a procesar la relación que existía entre su vida de privilegio y este pequeño vecindario, el sonido agudo de un timbre interrumpió su pensamiento. Ambos se asustaron. «¿Quién puede ser?», preguntó Sofía, su voz ahora un filamento de miedo. Vicente, con el corazón desbocado, sintió que tenía que actuar. «Espera aquí», le dijo, moviéndose hacia la puerta. Cuando abrió, lo que vio lo dejó sin aliento. De pie, en el umbral, había un hombre de mediana edad. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y arrogancia que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Vicente. «¿Vicente? Soy Alejandro», dijo el extraño, casi sin presentarse. «Tengo algo que discutir contigo, y es urgente». Vicente lo miró, incapaz de articular una respuesta. ¿Quién era este hombre? La tensión en el aire era imposible de ignorar. «Alejandro, ¿qué deseas?», respondió Vicente, manteniendo la puerta entreabierta, como si eso pudiera ofrecerle alguna protección. «Vengo a hablarte de tus raíces. El tiempo se agota. Hay secretos que exponer», dijo Alejandro con voz firme. Vicente sintió una sacudida en su pecho. «¿Qué secretos?», inquirió, cada vez más inquieto. Pero el rostro de Alejandro cambió de expresión. Se volvió más serio, más peligroso. «Tu madre no solo era parte de la familia de Sofía. Ella estaba involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginas. Estoy aquí para salvarte de lo que se avecina». «¿Salvarme? ¿De qué hablas?», preguntó Vicente, ahora con el corazón golpeando en su pecho como un tambor. Sofía, asomándose curiosamente tras Vicente, frunció el ceño. Alejandro continuó: «No tienes idea del poder que tienes en tus manos. Hay personas que quieren lo que llevas en tu sangre, y si no actúas pronto, podrías perderlo todo». Vicente sintió el aire volverse pesado. «¿Qué quieres decir con eso?». Al hablar, se dio cuenta de que había un miedo palpable en su voz. Alejandro hizo una pausa, y con un movimiento rápido, deslizó una pequeña caja hacia Vicente. «Esto es tuyo. Contiene la verdad. Tienes que abrirla. No hay tiempo». De repente, un estruendo resonó en la calle. Un grito desgarrador. Vicente y Sofía se miraron. Sus expresiones reflejaban el mismo horror. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, ahora pálida como un papel. Vicente soltó la caja, con los ojos fijos en la puerta. «Salgan de aquí», gritó Alejandro, su voz abruptamente más intensa. «Hay gente que nos busca. Lo necesitan. Tu vida está a punto de cambiar para siempre». El sonido de pasos rápidos se acercaba. Vicente sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sofía, aferrándose a su brazo. Vicente asintió, aún incrédulo. Sin embargo, una pregunta ardía en su mente. ¿Qué secretos había estado guardando su madre? ¿Y quién era realmente Alejandro? El caos que se desataba frente a ellos se sentía como el inicio de una tormenta. Una decisión que definiría sus destinos estaba a punto de tomar forma. Pero, ¿sería Vicente capaz de enfrentarse a la verdad oculta que había llevado consigo toda su vida? ¿Y qué pasaría con Sofía, que había sido su paz y su caos a la vez? En ese instante, la caja, olvidada en el suelo, parecía palpitar con un poder desconocido, resonando como un eco de los secretos que estaban a punto de revelarse. Y así, sin más tiempo que perder, Vicente y Sofía corrieron hacia lo desconocido, con el futuro en sus manos y el miedo en sus corazones. Vicente y Sofía retrocedieron, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Descubrir que su madre era parte de una historia más grande que él mismo había sido un golpe que lo dejó tambaleándose. Pero ahora, la llegada de Alejandro era un nuevo giro, un golpe de timón que amenazaba con arrastrarlos a un abismo desconocido. «Vamos, no hay tiempo», gritó Alejandro, empujando a Vicente hacia el pasillo oscuro. «No dejes que caiga en manos equivocadas». Se escuchaban pasos que se acercaban rápidamente. El eco resonaba en la pequeña vivienda. Vicente sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró a Sofía, cuyos ojos destilaban miedo. «¿Dónde están tus hijos?», preguntó Vicente, buscando un punto de anclaje en la tormenta emocional que lo rodeaba. «En el parque,
Juegan con sus amigos. Debí haberles dicho que no volviera tan tarde, murmuró Sofía, como si cada palabra le desgarrara el alma. Vicente tomó su mano, apretando fuerte. Debemos sacarles de aquí. Ellos no tienen nada que ver con esto. El sonido de gritos llenó el aire, amplificados por la inminencia del caos. Alejandro se detuvo, mirando a Vicente con una mezcla de preocupación y urgencia. No puedes protegerlos si no estás a salvo tú primero. Escucha, hay mucho en juego aquí. Tu madre no solo era parte de la historia de Sofía. Ella hizo cosas peligrosas. Vicente sintió cómo el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Pero yo no sé nada de eso, exclamó, casi desesperado. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, un estruendo resonó en la puerta principal. La madera crujió, como si una tormenta estuviera dispuesta a romperlo todo. ¡Muévete!, gritó Alejandro, instando a Vicente a buscar un lugar donde esconderse. Pero antes de que pudieran actuar, la puerta se abrió de par en par. Entró un grupo de hombres, rostro serio y mirada intensa. Vicente reconoció a uno de ellos, un ex-socio de su padre, David. «Vicente», llamó David, «es hora de que hablemos de quién eres en realidad». «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó Vicente, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Sofía se aferró a Vicente, como si pudiera encontrar seguridad en su presencia. «Eso que llevas ahí», continuó David, señalando el medallón en la mano de Vicente, «es más valioso de lo que crees, más valioso que tu fortuna. Te pertenece por derecho, y es la clave de lo que estaba planeando tu madre». El rostro de Vicente se tornó pálido. «No puede ser», balbuceó, mientras se llenaba de una sensación de traición. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». Pero David no respondía. Su atención se centraba más en el medallón, que aún brillaba con un fulgor inquietante. «Es un legado», dijo Alejandro, mientras retrocedía hacia la ventana, buscando una salida. «Y ahora está en peligro. Personas que quieren acabar con tu familia están detrás de esto. Seguirán a donde quiera que vayas. No puedes quedarte aquí». La atmósfera era densa, cargada de angustia. Vicente miró a Sofía, quien seguía de pie como una roca, pero su rostro estaba descompuesto. «¿Sabías de esto, de la historia de mi madre?», preguntó con el nudo en la garganta. Eso nunca debería haber salido a la luz. No quería que te atrapara la tormenta, Vicente». Fue todo lo que Sofía pudo decir antes de ser interrumpida. «Basta, no hay tiempo para explicaciones», gritó David. «Tienen que irse ahora. Hay un coche esperando a la vuelta. Síganme». Vicente se sentía atrapado entre la incertidumbre y la urgencia. Todo lo que pensaba que sabía sobre su vida se tambaleaba. «¿Y mis hijos?», preguntó con el impulso de proteger a aquellos que amaba. «Ya están a salvo, créeme. Tienes que confiar en mí», insistió David. Su tono era casi imperceptible entre el ruido del exterior, donde las voces se alzaban. Y así, Vicente tomó la mano de Sofía, mirando el medallón una vez más. «¿Si mi madre tiene un legado? ¿Qué clase de legado es?», se preguntó en voz baja, mientras una sensación de miedo lo inundaba. De repente, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Vicente sintió que su corazón se detenía. «¿Qué fue eso?», gritó, mientras las sombras empezaban a acercarse. La adrenalina disparó en sus venas. Sofía lo miró con ojos llenos de temor, y aunque sabía que el peligro era inminente, algo en su mirada le decía que había más por descubrir. Una oscuridad casi palpable parecía rodear a Vicente, mientras el eco de un secreto largamente enterrado empezaba a resurgir. «¡Vamos!», gritaron ambos hombres, extendiendo las manos y tirando de Vicente y Sofía hacia afuera. Salieron disparados hacia la calle, el aliento afanado y el corazón palpitante. Vicente sabía que su vida había cambiado para siempre, pero hasta dónde llevaban esos secretos, ni él ni Sofía podían imaginarlo. Y mientras corrían hacia lo desconocido, Vicente no podía quitarse de la cabeza la pregunta que lo atormentaba. ¿Cuál era realmente su lugar en esta historia? Vicente y Sofía retrocedieron, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Descubrir que su madre era parte de una historia más grande que él era un golpe que lo dejó tambaleándose. Pero ahora, la llegada de Alejandro era un nuevo giro, un golpe de timón que amenazaba con
arrastrarlos a un abismo desconocido. «Vamos, no hay tiempo», gritó Alejandro, empujando a Vicente hacia el pasillo oscuro. «No dejes que caiga en manos equivocadas». Se escuchaban pasos que se acercaban rápidamente, el eco resonando en la pequeña vivienda. Vicente sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba a Sofía, cuyos ojos reflejaban un miedo profundo. «¿Dónde están tus hijos?», preguntó Vicente, buscando algo de normalidad en medio del caos. «En el parque jugando con sus amigos. Debí haberles dicho que no volviera tan tarde», murmuró Sofía, su voz quebrándose. Vicente tomó su mano, apretando con fuerza. «Debemos sacarlos de aquí. Ellos no tienen nada que ver con esto». Los gritos se hacían más fuertes. El sonido de los pasos se acercaba. «No pueden quedarnos aquí», dijo Alejandro, con urgencia en su voz. Vicente ya no sabía en quién confiar, pero entendía que uno de ellos iba a tener que tomar el control. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. «Hay un coche esperando a la vuelta», instó David, que seguía presente, su rostro mostrando un nerviosismo que Vicente nunca había visto en él. Sin tiempo que perder, Vicente corrió hacia la puerta de atrás, tirando de Sofía a su lado. El pasillo estaba oscuro, y el suelo rugía bajo sus pies. Era como si el aire se estuviera volviendo denso, casi palpable. Vicente podía sentir cómo el miedo le apretaba el pecho, pero no se detuvo. Cuando finalmente saltaron al exterior, la luz del sol les dio de lleno en la cara, como un recordatorio de que aún había vida más allá de ese horror. Pero entonces un disparo resonó en la distancia. Vicente se detuvo en seco, el eco del sonido retumbando en su cerebro. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, pálida como un fantasma. «No miren atrás», gritó Alejandro, tomando la delantera. Vicente y Sofía lo siguieron, corriendo entre edificios desvencijados, el frío del miedo en sus corazones. Sin embargo, Vicente sintió algo extraño en su mano. Miró el medallón que aún sostenía con fuerza. «¿Por qué mi madre tenía esto? ¿Qué significa?». De repente, el símbolo en el medallón pareció brillar con intensidad, como si estuviera vivo. Justo en ese momento, otro disparo sonó, cerca, y una voz familiar resonó en el aire. «Vicente, detente». Vicente se congeló. Era su padre. O, al menos, el hombre que había creído que era su padre. El momento se congeló. «¿Papá?», balbuceó, la voz saliéndole entrecortada. «No te acerques a él, Vicente. Él no es quien cree que es», gritó Alejandro, su rostro descompuesto. Vicente sintió la verdad aplastante girar en su interior. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué no es mi padre?», preguntó, furioso y confuso. Con un gesto rápido, su padre reveló que detrás de él venía un grupo de hombres armados. Vicente sintió el mundo tambalearse. «No podía ser. Esto es un engaño», gritó, casi como un mantra. «Vicente, tu madre», comenzó a decir su padre. Pero Vicente no podía escuchar más. Todo su mundo se estaba desmoronando. Sofía, a su lado, tenía lágrimas en los ojos, pero su expresión se tornó decidida. «Vamos a acabar con esto. No dejaremos que se interpongan en nuestro camino», dijo apretando la mano de Vicente. De repente una explosión retumbó desde atrás y una nube de polvo se arremolinó alrededor de ellos. Vicente sintió que el suelo se sacudía mientras el ruido de las sirenas se acercaba. No había tiempo para pensar. De un salto, Vicente tomó la mano de Sofía y comenzaron a correr, pero el caos envolvía todo a su alrededor. Y mientras huían, la pregunta que resonaba en la mente de Vicente era si alguna vez habría sentido que conocía a su madre realmente. ¿Qué secretos aún guardaba? ¿Quién era él realmente en todo esto? El futuro se tornaba oscuro, y Vicente sintió que el peso de lo que había aprendido caía sobre él como una losa. Apenas pudieron entrar en el coche que los esperaba, y mientras las puertas se cerraban, Vicente miró a su padre a través de la ventana. La mirada de aquel hombre, que siempre había sido un símbolo de seguridad, estaba llena de una desesperación que lo perturbó hasta lo más profundo. «Regresa, no puedes irte así», gritó el hombre, mientras la distancia aumentaba. Vicente sintió una punzada de dolor en el pecho. La confusión lo envolvió una vez más. Mientras huían hacia lo desconocido, dimos un vistazo al medallón que lo acompañaba, y entonces Vicente se preguntó si ese objeto realmente era un salvador o una maldición. Los secretos no mostraban señales de querer permanecer ocultos,
y la única certeza que tenía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Vicente miraba por la ventana, su corazón aún latiendo con fuerza. El medallón brillaba en su mano, un símbolo de secretos que no comprendía del todo. Sofía estaba a su lado, con los ojos llenos de miedo. Acababan de escapar, pero no sin consecuencias. ¿A dónde nos llevan?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro, el conductor, miró por el retrovisor con urgencia. A un lugar seguro. Con suerte, podremos averiguar qué está pasando antes de que nos encuentren. La adrenalina seguía corriendo por las venas de Vicente. ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué todo esto tiene que ver con mi madre?, inquirió, incapaz de contenerse. Alejandro respiró hondo. Tu madre no solo era una mujer común, Vicente. Tenía un peso. En este juego que nunca imaginaste, el coche zigzagueaba por calles llenas de sombras. Vicente sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Necesito saber más, exigió, aferrándose al medallón como si fuera una balsa en un mar de dudas. Si los secretos son peligrosos, quiero saber quién soy realmente. Alejandro se calló un instante, ojeando por la ventanilla. El silencio se hizo denso. Hay algo que no te he dicho, comenzó. Tu madre, no solo era parte de esta historia, Vicente. Lleva tiempo guardando un secreto incluso de ti y de su familia. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó Sofía, su voz temblando. Vicente la miró, buscando respuestas en su rostro. Es mejor que escuches hasta el final, continuó Alejandro, su tono grave. No tienes idea del poder que hay en tu sangre. Hay quienes buscan eso, y no se detendrán hasta conseguirlo. Vicente sentía que su estómago se retorcía. ¿Qué buscas? Dímelo de una vez, exigió. Un legado, respondió Alejandro casi en un susurro. Le lanzó una mirada entre preocupada y compasiva. Tu madre era parte de una organización secreta, y tú eres el próximo en la línea. Ellos necesitan que tomes su lugar. La revelación le dejó un nudo en la garganta. Vicente se quedó mudo, procesando la información. No puede ser. No puedo ser parte de esto, se escuchó murmurar. La atmósfera se sintió tensa, cada pulgada del coche mostraba una incomodidad palpable. De repente un sonido ensordecedor interrumpió sus pensamientos. Un estruendo. Un coche a su lado se detuvo bruscamente, y hombres con trajes oscuros salieron disparados. Vicente sintió que el corazón se le paraba. «¡Nos han encontrado!», gritó, mirando a Alejandro con desesperación. «Sigue conduciendo», ordenó Alejandro, acelerando. Pero el caos era inminente. Uno de los hombres se acercó al coche y el sonido de un disparo resonó en el aire. Vicente se agachó, sintiendo cómo el sudor frío le corría por la frente. «Iremos por la calle trasera», espetó Alejandro, maniobrando con destreza. Vicente vio a Sofía agarrarse fuerte del brazo de él, los ojos desbordantes de miedo y confusión. «¿Qué hacemos? Los niños están solos», le recordó en un grito entre el pánico. «Debemos asegurarnos de que estén a salvo primero», replicó Vicente, intentando calmarse. Pero cuando miró a su alrededor, lo que vio lo dejó helado. Un viejo, amigo de su infancia, Fernando, estaba en el grupo de hombres con traje. Su rostro estaba endurecido por la determinación, y su mirada miraba a Vicente con rencor. Vicente sintió una mezcla de horror y traición. «Fernando, no puede ser». La conmoción lo paralizó. «Tú también estás detrás de esto». Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un segundo disparo sonó. En un instante, el vidrio del coche estalló, esparciendo fragmentos brillantes en el aire. «¡A cubierto!», gritó Alejandro, mientras el coche empezaba a tambalearse. Vicente vio a Sofía cerrarse, pero sin advertirlo, Alejandro hizo un giro brusco, llevándolos a una esquina oscura. Y en ese momento, Vicente, ruborizado de shock, se dio cuenta de que la verdad era mucho más profunda. Fernando, el niño de los juegos, ahora era una amenaza real, y su conexión con su madre, con él mismo, era algo que nunca había considerado. «Dame el medallón, Vicente», gritó Fernando desde la acera, esa mezcla de amistad y traición en su voz. «No, este es mi legado». Vicente sintió que todo se desmoronaba. La línea entre el amigo y el enemigo se desdibujaba. «Todo lo que creías saber no es verdad», bramó Fernando,
su mirada oscura. Sin él, no habrá un mañana. Vicente estaba atrapado entre su pasado y un futuro aterrador. En su mano, el medallón vibraba como si conociera la verdad que él aún ignoraba. Lo último que escuchó fue un estruendo, no de un disparo, sino de un grito desgarrador que partió el aire en dos. Cuando giró la cabeza, aún temblando, lo que vio lo dejó sin aliento y el mundo en blanco. Sofía había caído al suelo, y la luz de su medallón se apagó. ¿Qué estaba pasando? La oscuridad se cernía. ¿Qué secretos se revelarían? Todo estaba a punto de desmoronarse, y Vicente sintió que su vida pendía de un hilo. El mundo pareció detenerse para Vicente. Miró a Sofía en el suelo, su cuerpo inmóvil. La luz del medallón se apagó, como si todo su poder se hubiera extinguido con ella. Vicente sintió un terror apremiante que lo consumía. «¡Sofía!», gritó, pero su voz salió entrecortada, cargada de pánico. Alejandro y David también se acercaron, pero lo que necesitaba ahora era ayudar a Sofía. «Tienes que levantarte», suplicó, arrodillándose a su lado. La sangre rodeaba su cabeza, un rastro de dolor palpable. El tiempo se alargaba de forma agonizante, mientras Vicente buscaba signos de vida. «No, por favor, no». El aire se le hacía espeso. Cada respiración era una lucha. Las caras de los hombres que habían entrado en su hogar parecían burlarse de su desesperación. ¿Por qué Sofía? ¿Por qué ahora? «Sofía, despierta». De repente, un ligero movimiento, un parpadeo. «Vicente», murmuró ella, su voz temblorosa y casi inaudible. El alivio inundó a Vicente, pero apenas tuvo tiempo de sentirlo. Una risa cruel resonó detrás de ellos, sacudiendo los ya frágiles cimientos de su esperanza. «¿Qué tal un reencuentro familiar, Vicente?», preguntó Fernando, su voz llena de ironía. Vicente lo miró con rabia e incredulidad. «Eres tú quien está detrás de esto». Su mente corría en círculos, tratando de asimilar lo que ocurría. «No solo yo. Lo que tu madre dejó tiene más peso del que imaginas. Y tú, querido amigo, eres una pieza clave en este juego», dijo Fernando, acercándose con una sonrisa torcida. Vicente sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No eres mi amigo. Eras como un hermano», gritó, la traición calando hondo. La risa de Fernando era fría. «Eso creías. Todo este tiempo hemos estado en diferentes bandos». Sofía se movía lentamente, buscando apoyarse en Vicente. Él la tomó de la mano, mientras el caos externo parecía desvanecerse. La revelación de Fernando lo golpeaba con fuerza. «¿Qué quieres decir con hermano? ¿Qué sabes de ella? De mi madre». Alejandro intervino, tratando de mantener la calma. «Debemos salir de aquí». «Vicente, haremos esto después». Pero Vicente no podía escuchar. «No», se enfrentó a Fernando. «Dime qué sabes, ¿qué le hiciste a mi madre?». El rostro de Fernando se tornó serio. Ella era parte de todo esto. Todo lo que hizo, lo hizo por ti, por protegértelo de la verdad. Su mirada se tornó sombría, como si estuviera recordando algo aterrador. Ella fue la líder de un legado que no puedes comenzar a comprender. Y ahora que ella no está, tú eres el próximo. «No, eso no es cierto», gritó Vicente, pero la duda comenzó a arrastrarse en su mente. Fernando avanzó, mostrando una caja desgastada. «Esto es lo que buscábamos, la herencia de tu madre. Abre si te atreves». Vicente sintió que el mundo se fundía. Su madre, un legado oscuro. El medallón en su mano palpitaba, como si respondiera a sus emociones. Sin pensarlo, se lo mostró a Sofía. «¿Qué significa esto, Sofía? ¿Quién era realmente mi madre?». Un grito agudo, una explosión de dolor. Vicente volvió la vista hacia la puerta. «¡Esos hombres!». Todo sucedió en un instante. El sonido de una explosión cortante rompió el caos y la pared del edificio tembló. Vicente se encontró volando hacia atrás, el aire saliendo de sus pulmones. Cuerpos caían. El polvo cubría todo. Vicente golpeó el suelo y en un instante de lucidez vio que de la oscuridad emergía una figura familiar. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. La figura se acercó, con el rostro de una mujer que creía perdida para siempre. «Vicente, debes entender». Las palabras se cortaron cuando de un tirón violento,
La figura fue arrastrada hacia la oscuridad por un grupo de hombres armados. Vicente sintió la desesperación apoderarse de él. «¡No, mamá!». La lucha por levantar a Sofía, su grito desgarrador, y el rostro de su madre desapareciendo en la oscuridad lo invadieron todo. Vicente sentía que estaba a punto de quebrarse. Entonces, un destello del medallón iluminó la sala, arrojando sombras por todas partes. «¡Corre!», gritó Sofía, tirando de él. «No podemos quedarnos aquí». Vicente no tenía otra opción. Las Budas, los secretos, todo se transformaba en una espiral de caos. Tenía que seguirla. Mientras salían, Vicente dejó caer el medallón. La luz titilante se apagaba lentamente. «Vicente, por favor, no mires atrás», le gritó Sofía, arrastrándolo. Hacían la salida, pero solo podía pensar en su madre, en lo que había descubierto, y en el nuevo y oscuro camino ante él. Todo lo que conocía se estaba desvaneciendo, dejando solo preguntas atormentadas. ¿Quién era realmente? ¿Y qué clase de legado había heredado? Vicente y Sofía corrían, el miedo apretándolos como un abrazo mortal. Alejandro guiaba el vehículo a través de callejones desiertos, conduciendo a toda velocidad. La adrenalina corría en sus venas, la respiración entrecortada. «¿Dónde estamos?», preguntó Sofía, aferrada al asiento, mirando por la ventana mientras el paisaje urbano se desdibujaba. «Estamos cerca de un lugar seguro», respondió Alejandro, pero su voz sonaba tensa. Vicente apenas escuchaba, todo giraba en torno a una sola idea. Sofía, su madre, la verdad revelada, y ese maldito medallón. Parecía tener más respuestas de las que él comprendía. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Vicente, buscando una certeza en los ojos de Sofía. Ella solo pudo encogerse de hombros, su mente llena de confusión. «No sé, todo esto es una locura», murmuró. De repente, unos coches patrullando giraron la esquina, iluminando el camino con luces intermitentes. «Alejandro, acelera», gritó Vicente, el pánico apoderándose de él. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras el sonido de sirenas se hacía más fuerte. Pero Alejandro solo miró hacia adelante con una determinación sombría. «No podemos salir de esto si nos atrapan. Este es el único camino», declaró, apretando el volante como si su vida dependiera de ello. Vicente sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo había llegado a este punto? La situación se volvió más desesperada cuando sintió una vibración en su bolsillo. Sacó el medallón. La luz que había perdido ahora brillaba con una intensidad casi hipnótica. Vicente sintió un escalofrío recorrer su brazo. «¿Qué le está pasando a esto?», se preguntó. Entonces, un fogonazo explotó en el cielo. Un destello de un misil. Vicente se dio vuelta justo a tiempo para ver cómo un coche, justo detrás de ellos, estallaba en llamas. «¡Dios mío!», Sofía gritó, mirando hacia atrás, su rostro pálido. La explosión retumbó en sus cabezas. Alejandro pisó el acelerador y condujo a toda velocidad hacia un edificio en ruinas. «Aquí», dijo con voz firme. Vicente se preguntaba qué bicho lo había mordido aún considerando las circunstancias. «¿Qué hacemos aquí?», se atrevió a preguntar. «Es un refugio. Esperemos que el tiempo esté de nuestro lado», comenzó a explicar Alejandro, mientras el coche se detenía. «Pero entra rápido. No podemos quedarnos aquí». Vicente miró a Sofía. Se abrió la puerta y salió al oscuro callejón, su corazón palpitando fuertemente. Apenas se metieron dentro, Vicente sintió que algo estaba muy mal. La oscuridad consumía el lugar. Había ecos de murmullos en el aire. «Espero que nadie esté aquí», dijo Sofía, su voz temblando. «¿Ya has estado aquí antes?», Vicente preguntó, su curiosidad superando un poco el miedo. Alejandro lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de incomodidad y de culpa. «Sí, pero no hablemos de eso ahora», dijo, demasiado evasivo. Un grito desgarrador resonó desde lo profundo del edificio. Vicente sintió que él... Miedo le aplastaba el pecho. «¿Qué fue eso?», preguntó, con la voz apenas audible. Antes de que Alejandro pudiera responder, una figura apareció en la penumbra. Vicente se congeló. El corazón le dio un vuelco. Era su madre. Al menos eso creía. La figura se acercó,
su rostro pálido iluminado por la tenue luz de su medallón. «Vicente, hijo», dijo con una voz que era un eco distante, reverberando en las paredes. Vicente sintió cómo su mundo daba vueltas. «No, no puede ser», y dio un paso atrás. «¡Espera!», gritó Alejandro. Pero Vicente estaba en estado de shock. «¿Es tú? ¿Cómo? Tu madre era más de lo que creías», dijo la figura, acercándose cada vez más. Vicente sentía que su respiración se hacía pesada. «Tu familia ha estado enredada en una red de secretos, y todo ha sido por ti», continuó la mujer. «No entiendo», murmuró Vicente, mientras su mente se nublaba. Dos hombres emergieron de detrás. Uno de ellos era David, su antiguo socio, lleno de rencor. El otro era Fernando. «No puedes seguir huyendo. Es hora de que enfrentes la verdad», gritó David, arrastrando a Vicente hacia adelante. Vicente miró a su madre, esperando respuestas, pero lo único que vio fue dolor en sus ojos. «Vicente, no puedo protegerte más. La verdad sobre tus raíces es mucho más oscura de lo que has imaginado». Todo se detuvo en su mente. Vicente sintió que el suelo se sacudía. La figura que había creído que era su madre comenzó a desvanecerse, dejando una sombra en su lugar. «No, ¿qué me están diciendo?», gritó Vicente con la voz desgarrada. El impacto del momento lo golpeó como un puño. «Tu madre no era solo una madre. Era la líder de una organización secreta que ha estado operando durante generaciones. Tú eres el heredero de un poder que desconoces, y ellos lo quieren», dijo Fernando, su rostro una mezcla de emociones. La revelación lo paralizó. Vicente sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «Entonces, ¿quién eres realmente?», preguntó mientras el caos giraba a su alrededor. Un iluminador fogonazo de luz iluminó la habitación de pronto. Un ruido ensordecedor sacudió las paredes. Vicente sintió que el aliento se le cortaba. ¿Era ese el final, o apenas el principio de un viaje que cambiaría todo? La respuesta nunca llegó. Y Vicente, lleno de dudas, se retiró, temiendo lo que estaba por venir. Vicente estaba en shock. Miró la figura de su madre desvanecerse ante sus ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Los ecos de lo que había dicho retumbaban en su cabeza. Tu madre era parte de todo esto. ¿Qué significaba realmente? ¿Y por qué ahora? El corazón le latía con fuerza, mientras Fernando y David se acercaban aún más. «Esto no es un juego, Vicente», gritó Fernando, su mirada endurecida. «Ya es hora de que sepas la verdad. No puedes seguir corriendo». Vicente sintió como si el aire se le escapara. «¿Qué verdad? ¿Qué me están ocultando?». Las palabras salían atropelladas, angustiosas. Alejandro, con el rostro pálido, trató de intervenir, pero Vicente estaba atrapado en su propio caos emocional. La figura de su madre, las revelaciones, todo se juntaba en un remolino de desesperación. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó Vicente, pero solo obtuvo un eco como respuesta. El miedo lo invadió. «Deja de actuar como un niño, Vicente», exigió David. «Tu madre eligió su camino, y tú, heredero de su legado, debes hacer lo mismo. Ellos te están buscando». El suelo se sentía inestable bajo sus pies. «¿Quiénes son ellos?». Vicente quería respuestas, pero el pánico comenzaba a consumirlo. En medio de su confusión, un ruido ensordecedor resonó afuera. El estruendo era aterrador, como un trueno en una tormenta. Todo sucedió en un instante. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de hombres armados irrumpe en la sala. Vicente sintió el terror paralizarlo. «¡Al suelo! ¡Rápido!», exclamó Alejandro, empujando a Sofía y Vicente hacia una esquina. Vicente vio a David y Fernando perder su compostura, tratando de protegerse, pero no era suficiente. Un disparo sonó y Vicente sintió como si el tiempo se detuviera. Su mente entró en un tornado de caos. Sofía cayó al suelo, un grito de dolor escapándose de sus labios. «¡Sofía!». Vicente la miró, su corazón explotando de miedo. Todo se tornó confuso. La figura de su madre, los hombres armados, el medallón. De repente, el medallón comenzó a brillar intensamente. Vicente sintió una conexión, como si una energía desconocida lo cruzara. Las luces parpadearon y en un instante los hombres armados se detuvieron,
como si un muro invisible los separara de ellos. Vicente se dio cuenta de que no estaban siendo atacados. Algo estaba sucediendo. ¿Qué está pasando?, murmuró Vicente, sintiéndose mareado. La fiebre del momento lo envolvía. El medallón. Es la clave, murmuró Alejandro, sus ojos detenidos en el objeto. Es más poderoso de lo que pensamos. Puede protegerte o destruirte. La tensión aumentaba con cada palabra. En ese momento, un hombre más, altísimo y con un tatuaje en el brazo, apareció detrás de los atacantes. «¡Cese el fuego!», gritó. Y el aura se volvió borde entre todos. Vicente sintió que el mundo se desmoronaba. La figura era familiar. «Es él, Vicente», gritó Sofía, apuntando hacia el hombre. Vicente frunció el ceño. «¿Quién eres?», exigió Vicente, la confusión rebotando como una bola de fuego en su pecho. «¿Por qué estás aquí?». El hombre se acercó. «Porque eres mi hijo», dijo su voz temblorosa pero firme. Vicente sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? No, esto no puede ser». «Tu madre me dejó, Vicente. Nos separaron por razones de seguridad, pero nunca dejé de buscarte», reveló el hombre. Las palabras se derrumbaron sobre Vicente como una tormenta. «Tú eres el verdadero heredero». «No, eso es una locura», gritó Vicente, sintiendo que no podía respirar. «Esto no tiene sentido». Sofía se acercó, mirando al hombre con incredulidad. «¿Es cierto?». «Lo es», afirmó. El medallón brilló aún más intensamente. Por un momento Vicente pensó que podía desvanecer la realidad, y entre gritos y disparos, la oscuridad comenzaba a rodearlos. «Vicente, debes aceptar tu destino. Esa gente no te dejará en paz», insistió su padre. Las piezas del rompecabezas se comenzaban a unir, pero las sombras se cernían, las voces retumbaban. Vicente pensó en su madre, el secreto, el miedo y el dolor. ¿Cuál sería su verdadero legado? Todo era un caos, una tormenta de emociones. Vicente nunca había sentido algo así, un camino oscuro ante él. «¿Por qué?», gritó Vicente, mientras el medallón palpitaba con fuerza. ¿Qué iba a hacer? ¿Podría encontrar la verdad en medio de tanto dolor? La última imagen que tenía de su madre se enredaba con las revelaciones aterradoras que le estaban gritando que el mundo que conocía era solo una ilusión. Y con un último grito desgarrador, Vicente se quedó en la penumbra, preguntándose si alguna vez encontraría la luz en medio de esta oscuridad. Apabullante, Vicente estaba paralizado. La revelación de que aquel hombre era su verdadero padre lo dejó sin aliento. Todo lo que había creído conocer, su historia, la conexión con su madre, todo se desmoronaba en su mente. «Este es un maldito juego», pensó, sintiendo un nudo en la garganta que casi le cortaba la respiración. La figura de su madre era un eco, una sombra que se desvanecía, dejándolo con más preguntas que respuestas. «Reacciona, Vicente». Sofía le apretó la mano, como si intentara anclarlo a la realidad. «Estamos en peligro». Vicente sintió que la urgencia de la situación se espesaba alrededor de ellos. Los hombres armados seguían rodeándolos, y el caos se disparaba como fuegos artificiales en un cielo oscuro. «¿Qué estás haciendo aquí, papá?», gritó Vicente, su voz resonando en el espacio vacío. «¿Por qué no viniste antes?». El hombre lo miró. La compasión en su rostro era casi palpable. «Lo hice por tu seguridad, hijo. Nunca quise que te involucraras en esto». La frase quedó colgando en el aire, pesada. «No necesito que me protejan a escondidas. He estado corriendo toda mi vida», dijo Vicente, la rabia brotando de él. Cada palabra una explosión de emociones contenidas. Pero la tensión aumentaba. El sonido de los disparos resonaba afuera, y un grito desgarrador sacudió el ambiente. «Esto no es un momento para discutir», Alejandro gritó, empujando a Vicente hacia la salida. Pero Vicente no movió un músculo. «No me dejaré llevar así de fácil. Quiero saber la verdad». Fernando se acercó, su expresión mezcla de desafío y desesperación. «Vicente, es hora de descubrir quién realmente eres», dijo con voz grave como si cada palabra pesara toneladas. «Hay más en juego de lo que imaginas. Tu madre, ella no solo era una madre. Ella era parte de una organización secreta que...». Pero su voz se ahogó en el sonido del estallido de la pared detrás de ellos.
Entonces, explosiones de luz y escombros volaron por los aires. Vicente sintió como algo lo empujaba hacia adelante, y cayó al suelo. Todo estaba en desorden. El polvo empezaba a cubrir sus pulmones. El aire se volvía espeso. Sofía gritaba, su voz distorsionada por el estruendo. «Vicente, levántate». El silencio fue solo un instante, y antes de darse cuenta, Vicente se levantó con dificultad, buscando a Sofía. Cuando la encontró en el cielo, sintió una ola de terror. «¡Sofía!», gritó, corriendo hacia ella. Ella lo miró con ojos llenos de miedo, pero también de determinación. «No puedo quedarme aquí, debemos salir ya». «Pero tu madre», comenzó a decir, pero la explosión de una nueva ronda de disparos interrumpió el momento. Vicente se sintió atrapado entre el caos y el desgarrador deseo de encontrar respuestas. Pero lo que no esperó fue que el medallón en su mano comenzó a brillar intensamente, iluminando la sala con una luz resplandeciente. «Vicente, el medallón, úsalo», gritó Alejandro. Pero Vicente estaba en estado de shock. Lo alzó, casi hipnotizado por el destello. En un instante, luz y sonido parecían fundirse. La habitación giró, y un grito resonó como un eco lejano. Vicente, con el corazón acelerado, vio algo que nadie podía imaginar. El medallón empezó a vibrar y de repente se desató una poderosa onda de energía. Todo el lugar crujió, como si el tiempo hubiese detenido su curso. En un instante, los hombres armados sacudieron sus cabezas, aturdidos. Vicente notó que las miradas entre David, Alejandro y su verdadero padre cambiaron. Era como si todo el peso del secreto se cerniera sobre ellos. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó David, mientras la realidad comenzaba a fragmentarse. ¿Qué estaba sucediendo? Vicente no lo sabía, pero el medallón parecía tener su propia voluntad. Fue entonces cuando lo vio, la figura de su madre, más clara y tangible que antes. «Vicente». La voz era fuerte, llena de poder, como un trueno. Las palabras salieron de su boca, y Vicente sintió que el suelo se dejaba caer. «¿Eres tú? Espera», exclamó, tratando de tocarla. Pero el brillo del medallón se hizo más intenso, y con un golpe como un rayo, todo se oscureció. Una rasgadura en la realidad, una fractura en el tiempo. Cuando la luz se redujo, se encontró en el mismo lugar, pero ya nada era lo que era. Sofía, Fernando, David y Alejandro lo miraban como si acaban de renacer. «¿Qué ha pasado?», preguntó Vicente, su voz temblando. Fue entonces que vio algo más. Un tercer personaje, una mujer vestida de negro, sonriendo malévolamente. «Todo comenzará de nuevo, Vicente». El caos que lo había devorado se volvió más profundo. Un nuevo giro, una revelación devastadora, estaba ante él. Vicente sabía si quería saber la verdad, si estaba preparado para lo que vendría. El medallón seguía brillando, pero su luz ya no parecía una salvación, sino un oscuro camino hacia lo desconocido. Sin saber si eran amigos o enemigos, se dio cuenta de que esta historia apenas comenzaba. Vicente se tambaleó, sus sentidos a flor de piel, mientras la figura de su verdadero padre se hacía más clara en la penumbra. El ruido de la batalla afuera se desvanecía, como si el tiempo se detuviera para permitirle procesar la enormidad de lo que tenía delante. «Eres mi padre», murmuró, su voz temblorosa. «Tu madre protegió este secreto por demasiado tiempo. Estás en peligro, Vicente. Ellos quieren el poder que llevas en la sangre», dijo el hombre mirándolo con una mezcla de amor y desesperación. Vicente sintió un nudo en la garganta. La tormenta emocional palpitaba en su interior. ¿Cómo podía ser tan real, tan contundente? «¿Quiénes son ellos?», gritó, la desesperación retumbando en su pecho. Justo entonces, un nuevo estallido de energía del medallón iluminó la habitación una vez más. La mujer vestida de negro miraba fijamente, casi ansiosa, mientras los hombres armados parecían retroceder ante el brillo. «Esto no termina aquí», exclamó, como si fuera una bruja malvada que estaba por desatar su hechizo. Vicente sintió una sacudida profunda. «Nunca tendrás el control sobre él», gritó susurrándole al medallón, que parecía listo para estallar en un mar de luz. Las paredes temblaron mientras Vicente se aferraba al medallón, sintiendo su poder crecer. «Enciéndelo, hazlo ya», le ordenó su padre.
mientras la tensión estallaba volviendo la atmósfera irrespirable. Vicente, absorbiendo el miedo, alzó el medallón al aire, una chispa de coraje surgiendo de su interior. La luz fulgurante emanó del medallón, que envolviendo a todos en su resplandor. Vicente sintió que la conexión con el medallón lo fortalecía. «Yo soy el heredero, no me detendré». Las palabras salieron con fuego, y en un instante la luz se convirtió en un tornado, arrastrando a los hombres armados hacia el exterior. Un silencio casi reverente se apoderó de la habitación, mientras la energía se estabilizaba. Vicente cayó de rodillas, agotado, y el brillo del medallón se desvaneció lentamente. «¿Está bien, Vicente?», preguntó Sofía, acercándose, su rostro lleno de preocupación. Vicente la miró con gratitud, y por un instante el caos se desvaneció. «Estamos a salvo», dijo Alejandro, con su aliento agitado. «Esto fue solo el principio. Tu madre ha dejado un legado, Vicente. Deberías estar listo para enfrentarlo». Vicente sintió cómo el peso de la historia empezaba a imbuirse en sus húmeros. Recordaba a su madre, su sonrisa, los tiempos de felicidad. «Y si hay más en esto, lo enfrentaré. Pero necesitamos un nuevo comienzo», respondía Vicente, sintiéndose más fuerte. «¿Y nosotros?», preguntó Sofía, su mirada intensa. Vicente tomó un profundo respiro. «Te necesito a mi lado, siempre», contestó, sintiendo cómo su mano se entrelazaba con la de ella. La conexión entre ambos iluminaba la oscuridad que los había envuelto. Fernando se acercó, con lágrimas en sus ojos. «Lo siento tanto, Vicente. Nunca quise que llegará a esto», confesó, su voz quebrada. «Tu madre nos dejó pistas. Debemos seguirlas juntos». Vicente asintió, sintiendo que aunque había mucho dolor, había también oportunidades de redención. «Entonces lo haremos. No hay más secretos entre nosotros», afirmó. Vicente observó a los hombres armados retirarse, y de repente sintió una ligadura emocional con su pasado que empezaba a desvanecerse. «Es hora de encontrar la verdad sobre quién soy realmente». Y así, Vicente, Sofía, Alejandro y Fernando se unieron, cada uno con su propia carga, pero con un propósito claro. Era el momento de mirar hacia adelante, de construir lo que sus madres habían intentado proteger. Mientras recorrían el umbral hacia lo desconocido, Vicente comprendió que el verdadero legado no solo se trataba de poder, sino de amor, amistad y el valor de enfrentar la verdad. Y mientras el sol comenzaba a salir, Vicente sintió que la oscuridad se desmoronaba a su alrededor. Se giró por última vez, mirando lo que había dejado atrás, antes de adentrarse en la nueva vida que les esperaba. «Y ahora es tu momento. No puedes perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Suscríbete inmediatamente al canal. Destruye ese botón de like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyarnos. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar con nosotros en este viaje.